trabajo de urgencia. Así que vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Estamos estudiando una serie, estamos avanzando satisfactoriamente en esta serie, hermanos, que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esta serie tiene como propósito enseñarnos que la persona de Jesucristo ha estado presente en toda la historia humana. Jesús, hermanos, no es alguien que entró a la historia en el momento que nació a través de María. Él está activo desde la creación del mismo hombre y a través de toda la historia humana. Tal vez de manera no directa está su nombre, pero a través, ¿verdad?, de cada uno de los libros lo hemos encontrado de manera clara, de manera, en algunos muy directo, en otros implícito, pero la persona del Señor Jesús está presente una y otra vez. Yo comentaba en un tema anterior que al menos a mí personalmente me costaría creer que en el Antiguo Testamento el judío haya entendido con toda claridad, ¿verdad?, a quién miraba cada una de esas personas o de esos tipos, pero sí creo que en algún momento entendieron que miraba a ese Cordero, a ese Salvador que un día vendría a derramar su sangre por ellos. Hoy nosotros tenemos la Biblia, tenemos todo el panorama completo y por eso podemos examinar la palabra de Dios. Yo les invito de verdad a que cuando leemos la Biblia la leamos con ojos de investigadores. A mí personalmente, yo no sé ustedes, me gustan mucho los documentales de historia, por ejemplo, ¿no? O de arqueología, o de ese tipo los programas policíacos, por ejemplo, de investigación, ¿no? Porque de repente uno dice lo clásico, ¿no? ¿Y quién mató al jardinero? ¿Quién mató al dueño? Y cuando te pones a investigar y a deducir y a ver, al menos a mí, se me hace algo interesante porque creo que pone mi mente o mi imaginación a ver y a trabajar. A veces no usamos eso cuando leemos la Biblia. Lo leemos como un libro tan común, ¿verdad? Cuando ya lo hemos leído tantas veces, se nos hace tan conocido su contenido que a veces dejamos de examinar, dejamos de ver, dejamos de considerar los detalles y se nos pasan cosas que son valiosas. Y una de ellas es que a través de las páginas podemos encontrar al Señor Jesucristo. El tema número 13 que vamos a estudiar el día de hoy se llama Jesucristo en la provisión de agua. Éxodo, con base en el libro de Éxodo capítulo 17. Y quiero recordarles, hermanos, que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. ¿Se acuerdan? Ha cruzado el Mar Rojo. Han pasado varias semanas desde que el pueblo de Israel logró cruzar el mar y sin embargo, una vez que cruzó el mar, empezó a enfrentar una serie de necesidades, una serie de pruebas y desafortunadamente eso lo único que originó fue mostrar que el corazón del pueblo no estaba todavía afianzado en el poder de Dios, porque les faltó pan y murmuraron contra Moisés, ¿se acuerdan? Hoy vamos a ver una situación semejante en Éxodo capítulo 17, hermanos, versículos 1 al 4, donde la palabra de Dios dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, ¿qué dice? Me apedrearán. Hermanos, hasta este momento, ¿cómo podríamos calificar el liderazgo de Moisés? ¿Como un líder bueno o un líder malo? Moisés había sido un muy buen líder, muy bueno de hecho. Había enfrentado al faraón, había enfrentado a sus adivinos, había enfrentado a toda la gente que tenía allí en el palacio, había aguantado la presión, había sacado al pueblo, él lo cruzó en el Mar Rojo y
En realidad Moisés hasta este momento había demostrado no solamente que era un buen líder, sino que había demostrado que era el líder que Dios había escogido para ellos. Lamentablemente, las personas de Israel y muchas veces las personas en la sociedad en la que vivimos, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, tenemos en su gran mayoría un defecto. No tenemos la costumbre de reconocer los logros de los líderes, pero cuando algo falta o cuando hay una crisis, resaltamos sus defectos. ¿A poco no? Es que falta esto, es que no se hace esto, es que no se logró el otro, es que no se alcanzó esto. A lo mejor pudo haber logrado muchas cosas. Esas no importan cuando algo está faltando. Y eso es lo que lamentablemente Moisés, vez tras vez, tiene que soportar con el pueblo de Israel. Israel, hermanos, hacía muy poquito. Aquí está el lugar donde había salido el pueblo de Israel. Habían marchado, Dios había abierto el Mar Rojo, llegaron a este lugar, el agua amarga la convirtió en dulce, llegaron a este lugar, les faltó este pan, les dio codornices, les dio el maná y siguieron avanzando apenas un poquito a esta parte y faltó el agua. ¿Y qué hicieron? Murmurar. ¿Contra quién? Contra Moisés. Cometieron el mismo error que habían cometido la ocasión pasada. Pero ahora no solamente estaban culpando a Moisés diciéndole: ¿por qué nos sacaste de Egipto para venir a morir al desierto de sed? Sino que ahora también estaban culpando a Dios. Ahora también, hermanos, estaban culpando, ¿qué dice? A Dios. Lamentablemente las personas, hermanos, estamos muy contentos cuando tenemos. Si tenemos salud, si tenemos trabajo, si tenemos comida, si nos va bien, no, pues estamos bien contentos y le damos gracias a Dios y lo alabamos y le decimos que Él es bueno y que Él es poderoso. Pero viene una crisis, padecemos hambre, padecemos sed, padecemos necesidad y empezamos a quejarnos contra Dios. Y vamos a ver el día de hoy que el pueblo terminó diciendo: bueno, ¿está con nosotros Dios, sí o no? Así de claro, así de directo, así lamentablemente de malagradecido, hermanos, fue el pueblo de Israel. Afortunadamente, sin embargo, Moisés era un hombre de oración. Moisés no era un hombre que se ponía al tú por tú con las personas. No era alguien que se ponía a discutir o quería tratar de convencerlos con sus argumentos. No, Moisés era un hombre de oración. Es un hombre que cuando vio que el pueblo murmuró en contra de él, fue delante de Dios, ¿verdad? Y sí le dijo: Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Están a punto ya incluso de agarrar piedras del desierto, ¿verdad? Y apedrearme, ¿qué hago? Y entonces Dios le va a dar, hermanos, hermanas, una serie de instrucciones que en la medida en la que Él lo siguiera al pie de la letra, ellos iban a poder ver satisfecha la gran necesidad de agua. Y vamos a ver el día de hoy que a través de la provisión del agua, Dios les va a comunicar al pueblo de Israel varios tipos de Cristo, varias imágenes de Cristo. Vamos a regresar al versículo 5, nos quedamos en el 4, vamos a continuar en el 5. Y vamos a ver en primer lugar que Dios le dice a Moisés que tiene que golpear la roca. Vamos a ver que Dios le dice a Moisés que tiene que golpear la roca, tiene que subir a la peña de Oreb para golpear la roca, para que le dé agua. Y vamos a ver que así como esa roca tuvo que ser golpeada una vez para dar agua, vamos a ver que Jesucristo tuvo que ser golpeado una vez para darnos vida también, para convertirse en una fuente de vida para nosotros. Dice la palabra de Dios en Éxodo 17:5: y Jehová dijo a Moisés, él ya oró, ahora le va a contestar el Señor. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá
el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Si nos damos cuenta, hermanos, ¿cuál sería tu respuesta rápida ante esta pregunta? ¿Está Dios entre nosotros, sí o no? ¿Qué no bastaban las plagas? ¿No bastó el mar rojo? ¿No bastaron las codornices? ¿No bastó el maná? ¿No bastó el poder demostrado al salvar a sus primogénitos? Pero el pueblo dice: ¿está Dios con nosotros o no? Estaban realmente molestos, estaban realmente preocupados, hermanos, porque no habían tomado agua. Bueno, vamos a tratar de entender la situación también nosotros. Una persona no puede vivir sin agua, dicen los médicos. Aquí tenemos uno, ¿verdad? Un plazo mayor de 3 a 5 días, no más que eso. Si una persona pasa más tiempo sin agua, muchas funciones básicas en el cuerpo humano ya no se desarrollan de manera correcta, ¿verdad? Y en una situación extrema podría morir una persona por deshidratación. Estaban en el desierto. Así que, sin duda, el que ellos no tuvieran agua era una necesidad extremadamente urgente. Por ese lado lo puedo comprender. Puedo comprender también la necesidad, porque además en el desierto, hermanos, pues no es como que en cada esquina o detrás de cada monte de arena, porque no iba a decir de cada árbol que no hay, es como que hay un oasis. Tampoco es algo que pudiera encontrarse, hermanos, de esa manera. Por eso es que Moisés ora a Dios. Ante lo imposible, Moisés oraba a Dios, y ante lo sencillo, Moisés oraba a Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de acostumbrarnos a orar a Dios ante todo. A veces las personas cometemos un error. Decimos: este problema, esta necesidad, esta situación, yo la puedo resolver. Pues, ¿para qué oro a Dios? Esto está en mis manos. Y muchas veces te das cuenta que lo que creíste que era sencillo no resulta como tú la querías. No. Por eso dije hace rato, Moisés no solo era un buen líder, sino que era un líder de oración. Y él, toda necesidad, todo problema, sencillo o imposible, lo llevaba a Dios en oración. Y no solo eso, no solamente oraba a Dios en oración, sino que él estaba dispuesto, hermanos, atención al frente, a llevar al pie de la letra lo que la palabra de Dios le dijera en ese momento. Porque tal vez algunos creyentes aquí oramos y podemos decir: oye, hermano Germán, oiga, pastor, pero es que yo sí oro. Pero ¿llevas al pie de la letra lo que la palabra de Dios dice? Porque decimos: bueno, ya oré a Dios, pero ahora ¿cómo podré arreglar esto? Ya oré a Dios, pero ahora ¿cómo le puedo ayudar para solucionarlo? Ya oré a Dios, pero ahora ¿cómo le hago para...? O sea, no sé si me explico. Oro a Dios para que Él me responda, pero digo, ¿ahora cómo le hago? Es decir, finalmente, ¿qué termino haciendo? Tomando las cosas en mis manos. Cuando todo lo que tenemos que hacer es seguir al pie de la letra, hermanos, las indicaciones. Y la indicación es: ve y golpea la roca, golpea la peña. La palabra de Dios dice que Moisés va y golpea la peña. ¿Y qué pasa, hermanos? Sale agua. Milagrosamente, Moisés toma la vara, golpea la peña y sale, hermanos, una cantidad impresionante de agua, suficiente, hermanos, para salvarle la vida a los cientos de miles de judíos que iban marchando, hermanos, por el desierto. Eso es algo maravilloso. Apelo a aquellos hermanos que vinieron la semana pasada o que vieron la predicación por internet. ¿Cómo era el maná que Dios les dio al pueblo de Israel, hermanos? ¿Una comida? Insignificante. ¿A los ojos de quién? De ellos. Pero suficiente, porque era el alimento que Dios les había dado. Eso es algo muy importante.
había sido un alimento insignificante a los ojos de ellos, por eso le llamaron maná, porque maná significa, ¿qué es esto? Es todo lo que Dios puede darnos. Y sin embargo, ese alimento tan sencillo les proveyó lo necesario para que durante 40 años todo el pueblo pudiera comer. Ahora que hay necesidad de agua, la peña, ¿verdad?, da agua suficiente para que todo mundo pudiera, hermanos, beber. Pero ¿qué simbolismo había en ese ir a la peña y golpearla? ¿Había algún simbolismo? Sí lo había. Vayan conmigo al Nuevo Testamento y les dije a 1 Corintios capítulo 10 versículo 1, les comentaba hace un momento que así como esa peña fue golpeada, esa roca fue golpeada, esa roca es un tipo de Cristo. Porque vamos a aprender el día de hoy, hermanos, que en la Biblia al único que se le llama roca es a Dios. Y Dios va siguiendo ese pueblo. Y vamos a ver en la Biblia que esa roca era un símbolo, un tipo, una imagen de Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4. 1 Corintios 10, del 1 al 4. Como se darán cuenta, no estoy llegando a aquellos pasajes en detalle que nos llevan a la roca y que golpea, porque no es el propósito. El propósito es: Moisés sigue la instrucción al pie de la letra y brota el agua. Usted puede leerlo allí en casa. Dice 1 Corintios 10:1: porque no quiero, hermanos, que ignoren o que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa esto? Todos fueron unidos al liderazgo de Moisés. Cuando nosotros somos bautizados, hermanos, somos sumergidos en el agua, y cuando se dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, significa que somos sometidos a estar bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad del Hijo, bajo la autoridad del Espíritu. Entonces, cuando aquí dice que fueron en Moisés todos bautizados, fueron sometidos a su autoridad. Por eso yo decía, es la autoridad que Dios había elegido para con ellos. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, en este caso refiriéndose al maná. ¿Por qué alimento espiritual? Porque había sido provisto por Dios, ¿se acuerdan? Dice, y todos bebieron la misma. ¿Cómo le está llamando al agua? Bebida espiritual. Porque, ojo, y esto es muy importante, Moisés fue a golpear la roca, pero ¿Moisés les dio el agua? No. Esa agua la proveyó Dios. Es una bebida espiritual porque fue obtenida milagrosamente por el poder de Dios, no era resultado del trabajo humano. Guarden eso en sus cabecitas porque es muy importante. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca? ¿Quién era? Cristo. ¿Quién realmente iba guiando al pueblo de Israel en el desierto? ¿Moisés? El ángel de Jehová, Cristo preencarnado. Es Jesucristo el que va guiando al pueblo, así como es el que va guiándonos a nosotros también en nuestro andar cotidiano. Esta roca es un símbolo de Él. Así como esa roca les estaba dando la vida, un día esa roca espiritual que es Cristo nos daría la vida también a nosotros. Porque esa roca, hermanos, que es Cristo, es Dios. Vamos a comprender esto. Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4. Recuerden que en esas clases estamos viendo muchos pasajes de la Biblia, así que trate de encontrarlo rápido, ya sea en su Biblia física o electrónica, para que pongamos atención o tome nota para que en casa pueda usted ir comprobando o vea la repetición allí en nuestras redes sociales de la predicación de hoy. Dice entonces, hermanos, que Jesucristo siempre estuvo con ellos porque quien iba realmente delante de ellos era Cristo. Él es la roca, porque Él es Dios. Va de nuevo, era Cristo porque Él es la roca, porque Él es Dios. Dice Deuteronomio 32:3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Una pregunta, hermanos, que espero no sea ofensiva, porque es tan simple. ¿De quién está hablando este verso? ¿Quién es el sujeto de la oración? Dios, ¿verdad? Dios, es algo sencillo. El nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Y luego dice, Él
¿Qué dice? Es la roca. Desde el Antiguo Testamento, el judío invariablemente a Dios lo denominaba como ¿qué? Como roca. Es algo muy importante. Lo denominaba como ¿quién? Como roca. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Vamos a Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, por favor. Marcos 16, 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. ¿Por qué Pablo dice que la roca que lo seguía es Cristo? Porque Cristo es Dios, porque Cristo es la roca. Ellos bebieron esa bebida espiritual que provenía del poder milagroso de Dios, y porque el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado, es quien iba delante de ellos, y estamos desmenuzando poco a poco. Y porque así como la roca fue golpeada una vez, un día esa roca espiritual que es Cristo tendría que ser golpeada una vez también para dar vida. Estamos descubriendo esto. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 16 al 18. ¿Pueden leer conmigo, hermanos? Es una porción pequeña. ¿Están listos? Dice Marcos 16, 15 al 18, perdón. Dice, y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Otra vez, Mateo, perdónenme, Mateo, discúlpenme. Esa voz que dice, dijiste, es mi mamá. Así que todo lo que me queda hacer es quedarme callado. Acuérdense que hoy es día del niño, ¿eh? Tienen que tratarnos bien. Ahora sí que me conviene, ¿eh? Pregúntale a mi mamá, hermanos, yo soy su niño. Mateo, ya en serio es Mateo. Discúlpenme, hermanos. Mateo 16, 16 al 18. ¿Ya estamos allí? Mateo 16, 15 al 18, Dios mío. Vamos a leer juntos. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pregunta: ¿quién es la roca sobre la que se va a fundar la iglesia? ¿Por qué? Porque Él es la roca, ¿por qué más? Tal vez la pregunta es demasiado obvia. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Qué es lo que le está preguntando a Pedro? ¿Quién dicen los hombres? Pues que tú, que soy yo. Pues unos Elías, otros Jeremías, otros un profeta. Pero tú, ustedes, ¿qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa la respuesta de Pedro, hermanos? ¿Qué importancia tenía la respuesta de Pedro? Que él está reconociendo, tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres Emmanuel, tú eres Dios entre nosotros. Y entonces Jesús dice, Pedro, efectivamente yo soy Dios, y como yo soy Dios, sobre mí mismo, que soy la roca, voy a edificar la iglesia. La iglesia católica dice que la roca es Pedro. No, claro que no. La roca es Cristo. Cuando Pablo escribe a los Corintios dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y cuando Pedro escribe dice que Él es piedra viva. ¿Sí nos damos cuenta? Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, él como judío, ¿qué entendió? ¿Que la roca era él o que era Cristo? ¿Por qué?
Porque en la mente de los judíos, ¿quién era la roca? Dios. Va de nuevo la pregunta. Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué entendió? ¿Que la roca era él o que era Cristo? ¿Por qué? Porque la roca es Dios. Desde el Antiguo Testamento, al único ser que un judío le llama roca es a Dios. Un judío no se equivocaría en llamarle roca a un hombre, jamás. Por eso le dice, bendito eres, Simón, porque lo que tú acabas de decir no lo comprendiste porque te lo explicó una persona, sino porque mi Padre te lo ha hecho entender. Yo soy esa roca, yo soy el fundamento de la iglesia. Por eso Pablo dice, y la roca que lo seguía era Cristo. Vamos a comprobar ahora entonces que Jesús también tiene que ser azotado para que su sangre brote de su cuerpo en derramamiento por nuestros pecados. Y vamos a ver que así como el agua fue suficiente para satisfacer la sed del judío, la sangre de Jesús que brotó de su cuerpo es suficiente para darnos vida a todos y satisfacer nuestra necesidad más profunda, nuestra sed más profunda. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios otra vez en Mateo 20, 18 y 19. Hermanos, ¿me estoy explicando con claridad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Es suficiente para dar vida a todos. Vamos a comprenderlo ahorita un poquito más. Mateo 20, 18 y 19. Otra vez, todos juntos. A ver, dice así: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hermanos, ¿cuántas veces murió Cristo por nosotros? Una vez. Guarden eso en sus cabecitas. ¿Cuántas veces murió Cristo? ¿Cuántas veces Moisés tenía que golpear la roca? Una vez. Vamos a 1 Pedro 2:24, damas, busquen 1 Pedro 2:24, varones, Juan capítulo 3, versículo 16. Jesús tiene que ser azotado también, golpeado también como la peña, para que su sangre sea derramada, suficiente para todos nosotros. Pero ahora vamos a ver otros dos pasajes más. Damas, 1 Pedro 2:24, varones, Juan 3:16, y lo van a leer conmigo si me hacen favor. ¿Están listas, hermanas? Dice así la palabra de Dios en 1 Pedro 2:24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios tiene el poder con su sangre de darnos vida, vida eterna, suficiente para todos nosotros, a pesar de que estábamos muertos, ¿qué dice? En nuestros pecados. Varones, Juan capítulo 3, versículo 16, todos juntos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ¿es suficiente para quién? Para todos. Dos, segunda idea que encontramos allí en la orden de Jehová, en la orden de Dios, en golpear la roca. No solamente el hecho de que así como la peña es golpeada una vez para dar agua suficiente para todos, Jesús, ¿verdad?, es golpeado una vez para que su sangre sea suficiente para dar vida a todos. Ahora, dos, segunda idea, así como la roca dio abundante agua para satisfacer la sed, Jesucristo tiene el poder
de satisfacer la sed emocional y espiritual de toda persona. Vamos a Nehemías capítulo 9, fila de la izquierda, por favor, fila de la izquierda, Nehemías capítulo 9, versículo 15, fila de en medio, Salmo 105, 41, y hermanos de la derecha, fila de la derecha, Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Jesucristo tiene el poder de satisfacer nuestra sed emocional, espiritual. Tiene la capacidad de proveer lo necesario para nuestra vida. Nehemías capítulo 9, versículo 15. Y a partir de ese momento de que la peña fue golpeada y dio agua, por generaciones el pueblo fue recordando cómo Dios milagrosamente les proveyó. Vamos a ver lo que dice, hermanos de la izquierda. Pónganse de pie, por favor. Si alguien no se puede poner de pie, no pasa nada, no hay problema. Quédese sentadito, sentadita, pero lea también con nosotros Nehemías capítulo 9, versículo 15. ¿Listos, hermanos, hermanas? Fuerte, la palabra de Dios dice: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Gracias, tomen asiento. Está proveyendo el Señor todo y los lleva ¿hasta dónde, hermanos? Hasta la tierra prometida. Eso significa que nosotros como cristianos podemos confiar en Dios, que desde que el momento que Él nos salvó, nos perdonó de nuestros pecados, tiene el poder de llevarnos hasta el final de nuestra vida bajo su cuidado. Él va a cumplir todas sus promesas, todas. Eso no significa que como el pueblo de Israel, ¿verdad?, no vamos a pasar por momentos de necesidad, ni por pruebas, ni por problemas. Todos los tenemos. Él se ha comprometido no a que no los tengamos, sino a estar con nosotros. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta el final. Y Nehemías, cientos de años después, lo recuerda. Dice: tú les sacaste agua de la peña, les dijiste que harías esto y les cumpliste. Hermanos del medio, Juan 7, 37 y 38. Dice así la palabra de Dios. En el último, perdónenme, Salmos 105, 41 dice: abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Hermanos de la derecha, Juan 7, 37, 38 y 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, llamo su atención al frente. Si hay alguien entre nosotros, y doy gracias a Dios porque tanto la clase como la predicación de hoy me van a permitir hacer la misma invitación. Si hoy hay alguien entre nosotros que aún no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal, que se siente vacío, no se siente satisfecho, pleno, necesitado de algo, has andado buscando aquí y allá en tu propia vida satisfactores que te hagan sentir pleno, contento, feliz, satisfecho, con gozo en tu vida, recibe hoy a Cristo. Ve con Dios en oración y dile: Señor, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, me arrepiento, arrepiéntete sinceramente, dile: te pido que me perdones, creo que Jesucristo murió, resucitó por mí, yo lo invito a morar a mi corazón, quiero que entres a mi vida y que me hagas tu hijo, tu hija, que me des satisfacción de vida. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior dice: correrán ríos de agua viva. Dios no solamente, Jesucristo no solo tiene el poder de darnos la vida eterna, sino que tiene el poder de satisfacer nuestras necesidades más profundas, las necesidades del alma.
Tú y yo, si tenemos sed, podemos llegar, tomar una botella de agua, coger uno allá atrás, ¿verdad? Y beberlo, pero al rato vamos a tener sed y vamos a andar buscando algo más. Y muchas veces el ser humano está buscando satisfacer la sed de su alma en filosofías, en libros de autoayuda, en grupos de apoyo, en muchas religiones, en filosofía. Se entregan al estudio, se entregan al arte y se entregan a una, y siempre están buscando. Pero dices, es que no sé, hay algo que me falta, no me siento lleno, satisfecho, pleno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te falta Cristo. Pero también te hablo a ti, hermano, hermana. También te hablo a ti, joven señorita, que hemos recibido a Cristo. ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes lleno? ¿Te sientes satisfecho? Porque si no hay satisfacción de vida, atención, si yo como cristiano no he permitido que el Espíritu Santo que ha entrado en mí, ¿verdad? Y que Jesús dijo que el que viniera a Él le iba a dar su Espíritu y que iba a hacer que de su interior corrieran ríos de agua viva. Si tú y yo no hemos permitido que su Espíritu domine nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nos vamos a sentir vacíos. Y tarde o temprano, hermanos, honestamente podemos traer aquí al mejor orador, al mejor predicador de la palabra, y no nos va a llenar, no nos va a satisfacer, y vamos a decir, es que ya el pastor ya lo he escuchado tantas veces que ya hasta su voz chillona me aburre. Es que ese tema ya lo predicó hace 30 años, ¿no? O eso ya lo sé, eso ya lo he leído, eso ya muchas veces, y terminamos yéndonos. Decimos, es que lo que dice la iglesia ya no me llena. Lo que el pastor enseña ya no me llena. A ver, atención. Cuando la palabra de Dios deja de satisfacernos y de llenarnos, es porque hemos dejado o hemos perdido, como querramos verlo, la capacidad de entender que el único que puede realmente llenar mi vida y darle un propósito es Cristo Jesús. Cuando yo dejo de mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe, entonces estoy empezando a mirar a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi trabajo, a la edad, a la belleza, a la juventud, al poder, al dinero o a lo que tú quieras, pero ya no a Cristo. No sé si me explico. Mi vida empieza, mi felicidad, mi gozo, mi paz, ya depende de si mi esposa está o no conmigo, de si mis hijos me respetan o no, de si tengo esto o no, o si alcancé el otro o no, cuando debería de depender de Cristo, de que soy un hijo de Dios y que si Él está conmigo lo puedo enfrentar todo, y si estoy solo no puedo hacer nada. Que si Jesús, la fuente de vida, está conmigo, puedo enfrentar cualquier lucha, cualquier batalla, cualquier guerra, cualquier tragedia, cualquier pérdida, cualquier necesidad, por dura que sea, me va a doler, pero voy a poder superarla, porque su Espíritu Santo está haciendo que fluya en mí, dice su palabra, ríos de agua viva. No estoy hablando de una vida cristiana llena de felicidad y de gozo todos los días, y brincamos y saltamos. No, hermanos, no. No vamos a tapar el sol con un dedo, no, la vida no es así. Es más, nuestro cerebro ni siquiera está capacitado para estar feliz todo el tiempo. No, estamos hablando de una vida satisfecha a pesar de. ¿Me estoy explicando? A pesar de. Y entonces me puedo sentar a la mesa con mis hijos y decirle, hijos, gracias a Dios, porque a pesar de que hoy nada más tuvimos esto, es el alimento de Dios. Y qué gozo estar con mi familia aquí. Señor, tú sabes cuánto amaba yo esto. Cuánto quería yo este trabajo, cuánto luché por este proyecto. No lo pude lograr, no lo pude alcanzar, no lo pude terminar, Señor. Será en otra ocasión. Será cuando tú digas, será de otra manera, pero yo voy a estar satisfecho porque tú estás conmigo. A lo mejor no era el momento, no era el tiempo, no eran las herramientas, no lo sé. Pero a veces, hermanos, nos gastamos tratando de entender.
Es que no comprendo por qué. Es que quiero entender por qué. Hay ocasiones en que no hay un por qué, hermanos. Hay cosas en la vida que honestamente no hay un por qué. Simplemente ocurren. Pero entre más trate yo de entenderlos por qué, más me voy a desgastar emocionalmente. Más seca voy a sentir la boca. Más sed espiritual voy a sentir. Y voy a creer que el Señor ya no es suficiente. Porque hay hermanos, este templo estaría lleno 4 veces al día. En un solo día, si estuviera aquí toda la gente que un día ha estado. Pero que hoy no está. Porque un día dijo, ya no me llena, ya no me satisface. No era lo que yo buscaba. Y hoy están en otro lugar buscando todavía. Eso es lo que me preocupa. Están en otro lugar buscando. Te los encuentras en la calle. No, pues es que ahora voy a este grupo, ahora voy a esto, ahora estoy leyendo un libro, ahora estoy de autoayuda, ahora estoy meditando, ahora estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque todavía estoy buscando. La roca dio agua suficiente para satisfacer la sed de todo un pueblo. Y la sangre de Cristo es suficiente para dar vida eterna, y su Espíritu Santo es suficiente para satisfacer nuestra sed más profunda, hermanos. A lo mejor tú y yo hemos vivido con sed espiritual o emocional toda la vida y creemos que ya vamos a pasar así siempre. No, los seres humanos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. Porque Jesucristo puede hacer eso. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Creo que tengo todavía tiempo para dedicar unos minutos. ¿Por qué es posible? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo puede hacer el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo puede satisfacer esa necesidad de vida que tengo como ser humano, como persona? ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo creer que realmente puede cambiar el Señor mi vida? Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, y contra tales cosas, a ver, hermanos, llamo su atención. Según estos versículos de la Biblia, cuando ese Espíritu Santo viene a la vida de una persona que le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, ha creído en Jesucristo, ha tenido fe en su muerte y resurrección, el Espíritu Santo viene y a partir de ese momento le da la capacidad de experimentar en su vida el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que lo primero que Dios quiere hacer en la vida de todo hombre y mujer al entrar es sanarlo. Hermanos, ¿por qué? Ahora, quiero aclarar. Yo respeto la profesión de psicología y psiquiatría, particularmente de la de psicología, que es la más demandada. La respeto. Y qué bueno que hay personas que han estudiado eso. Qué bueno. Hay muchas cosas que yo quisiera saber también. Así que no voy a hablar en contra de ellos. Lo que voy a decir es, ¿por qué hay tanta necesidad de este tipo de profesionales, hermanos, hoy? Porque lamentablemente nuestra sociedad está llena de personas que tenemos muchos problemas emocionales. Muchos. Maltratos, abusos, frustraciones, enojos, dolor, angustia, ansiedad, depresión, desesperación. Y las iglesias no son la excepción, porque somos humanos. Y cuando venimos a Cristo muchas veces llegamos así, hermanos, lastimados, heridos, necesitados. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que muchas veces seguimos así por años. Y la pregunta es ¿por qué? Si Jesús dijo, el que venga a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué seguimos enfermos? ¿Por qué seguimos con tanta necesidad? ¿Por qué seguimos con tanto dolor que eventualmente seguimos teniendo crisis y ya fuimos a parar al psicólogo, ya fuimos a esto, ya fuimos a... ¿Por qué?
Dice el Señor en su palabra que si tan solo permitiéramos que su Espíritu Santo hiciera crecer el fruto en nosotros, Él nos sanaría. Porque lo primero que Él hace, dice, es darnos la capacidad de experimentar, dar y recibir amor. Ese amor que a muchos nos faltó. Ese amor que muchos no recibimos, al que muchos se nos fue negado, que a lo mejor ni siquiera hoy tenemos. Experimentar el amor profundo de Dios en nosotros. Saberme como el hombre o la mujer amada por Dios, sin importar quién soy, quién fui, qué hice, qué dejé de hacer. Dios me ama, y me ama de tal manera, de tal forma, que vino en la persona de Jesús personalmente a dar su vida, a ser azotado por mí, pero también para dar ese amor a mis seres amados, hacer lo que nadie me enseñó, y experimentar gozo. Habemos cristianos que tenemos una cara, a lo mejor yo ya nací con ella, de amargura, de enojo, pero así andamos siempre. No debería de ser así, hermanos. No reímos ante nada, no nos gozamos ante nada, no disfrutamos nada, nos molesta que alguien haga un chiste. Decimos, ¿y qué le ves de gracioso a esto? Es porque aquí estamos amargados, hermanos. Estamos llenos de rencor, de resentimiento, de ira, de sed de venganza, de dolor. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu da amor, gozo, paz. Esa paz que nos permite dormir en las noches tranquilamente, sin tener que darle vueltas a la cama y ver el reloj, que es la 1, las 2, las 4, las 5, las 8, estar desesperado. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se dan cuenta que estas 9 características que forman un solo grupo es el trabajo interno de Dios en el yo. Él trabaja en mi psique, como dice el psicólogo, en mi yo, en mi interior, en mi alma, en mis emociones, en mi intelecto, en mi espíritu. Lo trabaja, lo renueva, lo pule, lo transforma, para que entonces en el exterior se refleje. Por eso dice amor, gozo, paz. Acusamos diciendo, pues es que así soy, y qué, así nací, si te parece, si no, no, yo así hablo. No, quizás sí, así naciste, está bien, ni modo, pero puedes cambiar. El psicólogo dice que el ser humano no puede cambiar, y menos en el temperamento, porque es nato, y en parte estoy de acuerdo, porque Dios no quiere cambiarlo, quiere moldearlo, que es distinto. Dios lo puede, porque ese carácter fuerte que tienes puede ser usado en las manos de Dios para hacer cosas grandes y fuertes que alguien débil como yo no podría. Lo puedes hacer tú. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Permitir que Él, ¿qué haga? Nos moldee. Es que yo soy muy chillón, soy muy chillona. Está bien, Dios te hizo así, sensible. Se necesita la sensibilidad también, porque si no hubiera sensibilidad, los que somos más arrojados, pues ¿quién nos pondría los pies sobre la tierra? ¿Quién nos haría darnos cuenta que hay que llorar, que hay que, oye, pues ¿por qué eres tan frío cuando el hermano se acaba de decir que le pasó esto? Pues, ¿y qué? ¿Y eso qué tiene? No, hay que ser sensibles, hay que sentir también. ¿Sí me explico? Pero moldearlo de tal manera que esa debilidad no sea tu talón de Aquiles, no te cabe, no te derribe. Por eso se habla de templanza, de control de carácter, de temperamento. Esa roca que fue golpeada dio vida, satisfacción. Las leyes de Dios daban satisfacción, y el Espíritu Santo de Dios es lo que busca. Esa roca que fue golpeada por nosotros es lo que quiere darnos, hermanos. Eso es lo que quiere hacer Cristo contigo, amigo que estás hoy con nosotros, hermano, hermana, conmigo mismo. Al menos en mí creo que la obra de Dios todavía necesita mucho. En ti, hermano. Tal vez en todos, ¿cierto? Pero la pregunta sería, ¿cuánto tiempo más? Porque algunos ya estamos en el ocaso de la vida y todavía decimos, es que
Dios está trabajando en mí. Sí, pero hace 40 años, hermano. No sé si me explico, no quiero ser irrespetuoso. Sí, pero tienes 30 años en el Evangelio, hermano. Eso déjaselo al que tiene 1 año, 2 años, 3 años. Tú tienes 20. ¿Cuántas veces fue crucificado Cristo? ¿Cuántas veces la roca fue golpeada? Hasta aquí podríamos terminar la clase, pero no la quiero terminar porque hay un detalle que quiero que veamos. Moisés, hermanos, no pudo entrar a la tierra prometida, porque 40 años después el pueblo volvió a hacer lo mismo. Bueno, no es que tardaron 40 en murmurar, murmuraron siempre, pero en una segunda oportunidad que hubo necesidad de agua, vamos a Números 21. Números 21 al 13. Y no quise pasar por alto esto, insisto, podía terminar aquí la clase, pero no quiero hacerlo, porque es muy importante lo que dice aquí este libro, hermanos. Además, todavía estamos en tiempo, tenemos todavía unos minutos de la clase dominical. La palabra de Dios dice en Números 20, del 1 al 13. Hermanos, ¿me estoy explicando con claridad? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí. Porque nos ama como somos. Él nos hizo así. Y sí, así nací, sí, así te hizo, pero no para lo que eres hoy, sino para lo que quería Él que fueras, lo que es distinto. ¿Sí me expliqué? Bien, dice la palabra de Dios, Números 21 en adelante. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Moisés, perdóneme, 29. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Hermanos, el pueblo, han pasado 40 años, el pueblo ha recorrido todo esto, toda esta parte, fueron a Cades, regresaron y se encuentran aquí. Y aquí vuelve a haber sed otra vez, y vuelve a haber la misma actitud. No hay agua. Moisés recibe una instrucción, y la instrucción, ¿cuál era? Habla a la peña. ¿Por qué el Señor no le pidió que golpeara la peña como la primera vez? Porque ya la había golpeado una vez, pero no era la misma peña, era otro lugar. Simbolizaba a Jesucristo. Y entonces, sí, estás bien, pero ¿por qué? ¿Por qué tenía que hablarle y no golpearla? Porque Jesucristo solamente murió una vez. Él ya había muerto.
Y si la roca era un tipo de Jesús, golpearla de nuevo implicaba decir que cada que una persona tuviera la necesidad de vida, Jesús tenía que morir una y otra vez. Y su muerte fue suficiente con la primera. Ya no tenía que golpearla, ya había sido golpeada, aunque no era la misma, la peña sigue siendo el tipo de Cristo. Pero Moisés, ya cansado del pueblo, imagínate lo que implica para un líder estar escuchando quejas y quejas y quejas y quejas y quejas y quejas y quejas. Y llegó el momento que Moisés se perdió. Pero lo peor no fue que se perdió, sino que terminó rompiendo el tipo de Cristo. Hermanos, yo quiero atreverme a decir una cosa. Yo creo que si había alguien que merecía entrar a la tierra prometida era Moisés. Pero es que no es lo que yo crea, es lo que cada persona hace. Y Moisés terminó no entrando a la tierra prometida, hermanos. Qué tristeza. 40 años de soportar y de aguantar y de ser un buen líder. Y en el último momento, por no obedecer al pie de la letra del Señor, de hablarle a la roca, la golpea. Y eso le hace perder la bendición de no entrar a la tierra prometida. Uno pudiera pensar, es que qué duro es el Señor, nada más porque golpeó la roca. No, hermanos. Fue primero porque desobedeció a Dios, tenía que hablar a la roca y en lugar de eso la golpeó. 2, fue porque la peña era un tipo de Cristo. Y cuando Moisés la golpeó, rompió el tipo. Echó abajo completamente la ilustración de parte de Dios. Pero más importante, hermano, Moisés no entró a la tierra prometida como un castigo justo de Dios, porque Dios no tiene favoritos. Y el que peca, así sea el creyente más nuevo o el pastor, tiene que ser disciplinado. Dios no tiene favoritos. Vamos a pasársela, es que es el hermano, es el líder de alabanza, es que es el que toca los instrumentos, vamos a pasársela, es que es el maestro de jóvenes. No, si pecó, tiene que reconocer su pecado. Dios no tiene favoritos, hermanos. Y el gran Moisés pagó alto el precio de la rebeldía y de la desobediencia. Y peor aún, Moisés se atribuyó a sí mismo el poder de dar el agua. Porque ¿qué le dijo al pueblo? Os hemos de dar, les hemos de dar. A ver, yo pregunté por eso, las preguntas que hago, hermanos, no son al aire. En la primera ocasión yo les dije, ¿quién vio el agua, Moisés o Dios? En esta segunda vez, ¿quién le iba a dar, Moisés o Dios? Pero Moisés dijo, ¿se las hemos de dar nosotros? No. Triste es cuando el creyente toma en sus manos el papel de Dios, creyendo que hace algo bueno. Hermanos, tomar el papel de Dios en nuestras manos es un gran pecado. Y Moisés tomó el papel de Dios en sus manos. Y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? No vas a entrar a la tierra. Hermano, tú y yo podemos acumular años de obediencia ante Dios. No te relajes, no nos relajemos, porque en cualquier momento podemos caer y perderlo todo. Todo. Es doloroso, pero el líder no entró. Se tuvo que conformar con ver de lejos y caer muerto. Fue porque Dios tenía que santificarse ante el pueblo. El pueblo tenía que ver que Dios castiga el pecado. Y el pueblo tenía que ver, castigó a Moisés. Entonces cualquiera de nosotros también puede ser castigado. Para terminar, hermanos, para terminar, Moisés desobedeció, ¿estamos de acuerdo? Pero la pregunta final que quiero hacerles es, ¿salió agua de la roca, sí o no? ¿Por qué? Porque Dios en su gracia no se iba a olvidar de su pueblo. Y aunque su líder falló,
Él no le iba a fallar al pueblo. A veces, hermanos, los líderes fallamos. No te decepciones. Dios no falla. Él es fiel. Él es fiel. Y tenemos que poner entonces nuestra mirada ¿en quién? En Él. Que Dios los bendiga, hermanos.